Quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Cimax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Cimax. Y recuerda, Cimax es protección total contra todo tipo de virus. ¿Quieres una parrillita o una arepita? Se te hizo agua la boquita y los bollitos con esa sopita, qué rico. ¿Qué? Pedritos Restaurant. El sabor de nuestra tierra pura sabrosura. Pedritos Restaurant. Ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura. Pedritos Restaurant. Regresamos con Agárrate. Si tú tienes una cartera de diseñador ahí en tu closet que no utilices, que te la regalaron, no te gustó, que la usaste ya y pues te aburrió, o simplemente necesitas dinero en efectivo, yo te recomiendo que te comuniques con Maru Consign. Ellos van a certificar el origen de la cartera, es decir, que realmente sea de diseñador, y van a llegar a un acuerdo económico contigo. También lo puedes hacer si tienes un Rolex, un reloj marca Rolex que ya no te guste, que te parece muy ostentoso, no usas reloj ya, pues comunícate con Maru Consign. Ellos certifican que realmente sea un reloj marca Rolex y van a llegar a un acuerdo económico contigo. Si lo que quieres es comprar un buen Rolex o una buena cartera de diseñador, visita la página web de Maru Consign, que ahí vas a encontrar bellezas de carteras de diseñador en perfecto estado, a muy buen precio, con su origen certificado, y te lo van a enviar a cualquier parte del mundo excepto Asia. Regresamos con Agárrate. Bueno, ayer intentamos hacer un segmento con el tema de México, que también nos preocupa muchísimo. Nos preocupa porque México es neurálgico en todos los sentidos y pues mucho más, siempre comento que mucho más rápido de lo que ocurrió en Venezuela, se está ya aplicando el manual del Foro de Sao Paulo. Y hoy sí vamos a conversar sobre el tema. Vamos a hablar con nuestro amigo, nuestro aliado en México, Francisco von Raffel, porque el domingo hubo unas elecciones también que resultaron más positivas que negativas, pero él nos los va a explicar. Buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pati? Qué gusto volverte a saludar por acá. Igualmente. Bueno, ayer me molesté un poco, Francisco, porque siento que hay mucho temor entre los periodistas en México. Yo sé que es justificado el temor, más estando en México donde ocurren cosas terribles. Pero yo creo que el oficio de nosotros es echar para adelante, como decimos en Venezuela, y bueno, no nos queda de otra. Al final, si nos tenemos que ir al exilio, si tenemos que vivir en la clandestinidad, hay que hacerlo, pero para eso es el oficio, ¿no? Es correcto, y aquí hay algunos muy buenos ejemplos de periodistas que han seguido el ejemplo de ustedes y bueno, están dando una lucha realmente valerosa. Están denunciando abiertamente las corruptelas y han sido frontales, son la piedra en el zapato tanto de López Obrador como de todo su camarilla de gente, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Yo tengo una teoría que nadie habla de ello, ¿no? Pero la realidad es que más del 80% de los contratos que está dando el gobierno federal lo está dando por adjudicación directa. Ya hay un empecinamiento en realizar ciertas obras faraónicas a nivel nacional que justifican el que se están tomando recursos de muchas otras áreas y se están entregando para esas obras. Yo creo que lo que está sucediendo realmente es que están tomando muchísimos de esos recursos para financiar lo que está pasando en Perú, en Colombia y en otros lugares. Claro, es que el dinero sale, y también sale del narcotráfico. Sí, por supuesto. Que financia todo eso, porque es parte, el aparato productivo de este socialismo del siglo XXI tiene mucho que ver con el narcotráfico. Sí, es muy interesante, como bien decías, ha habido cosas que todavía tenemos que dejar que se asiente un poquito el polvo de la gran polvareda que se levantó este domingo. Ajá. Son las elecciones más concurridas, más
más importantes que ha habido en la historia de México en relación a la cantidad de cargos que se eligieron en este mismo día. En el orden federal no hubo, por supuesto, presidencia de la República, pero sí se renovó completa la Cámara de Diputados. En México, la Cámara de Diputados está conformada por 500 diputados. 300 de ellos son elegidos en forma directa, o sea, el país está dividido en 300 distritos. Y luego 200 diputados se hacen por una lista que entregan los diferentes partidos. El país está dividido en 5 grandes regiones que llamamos circunscripciones, y en cada circunscripción entran 20 diputados que se asignan de acuerdo a la proporción de votos que tuvo cada partido, con una serie de cláusulas. Una es la cláusula para evitar la sobrerepresentación, que no puede ser más del 8%. En este momento, el actual Congreso, mediante una serie de trampas que llevaron a cabo los aliados del presidente de Morena, están casi al doble, traen un 16% sobre representación, lo que les ha permitido hacer muchas cosas en el Poder Legislativo. Estamos hablando, discúlpame, del Congreso que sería sustituido con estas elecciones del domingo, ¿no? Es correcto. Hay 2 cámaras en México, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores cambia cada 6 años, esa no se eligió en esta votación. La que sí se renueva, sí se renovó, es la Cámara de Diputados. Muy importante, porque la Cámara de Diputados es la Cámara de origen para modificar todo lo que son los presupuestos. El partido del presidente tuvo una seria disminución de representantes. Sin embargo, con los aliados que tiene, sigue manejando una mayoría absoluta. Cuando hablamos, hay varios términos. La mayoría relativa es que tiene la representación más grande, aunque no llegue a ser más de la mitad. En este momento la representación más grande es la del partido del presidente. Luego, el partido del presidente con sus aliados tiene mayoría absoluta, o sea, el 50% más 1. Hay determinadas decisiones que solamente necesitan la mayoría absoluta. Y hay otras decisiones, como por ejemplo los cambios, las reformas constitucionales, requieren el 75% más 1. Eso es Eso no lo tiene, ¿no? Eso no lo tiene, lo tuvo en el pasado. Ya sabes, aquí hay muchas formas de hacer que otros diputados de otros partidos se sumen a él. Y para poder hacer reformas constitucionales en México se requiere la mayoría calificada en las 2 cámaras. Y luego se requiere que la mayoría más 1 de los congresos de los estados, México tiene para efectos prácticos 32 estados, o sea, se necesita que al menos 17 congresos estatales aprueben lo que debió haber sido aprobado por una mayoría calificada en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores y luego la mayoría de los congresos. Es difícil, bajo las circunstancias que se dieron ahora, que pueda haber ese tipo de reformas. Eso ha dado cierta tranquilidad, ¿no? Observamos a los ciertas reformas medios, que para ellos son fundamentales, en el manual ese, ¿no? Sí, pero un poquito lo que yo creo que va a suceder, el nuevo Congreso entra hasta octubre. Yo creo que van a pasar un poquito como pasó en Venezuela en el 2015, cuando se gana la Asamblea, que en el periodo antes de que tome posesión los nuevos integrantes, claro, aprovechan para hacer una serie de cuestiones, ¿no? De entrada, por ejemplo, el domingo fue la elección, el lunes promulgaron un decreto en el que plantean extender 2 años el periodo de la presidencia del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es uno de los otros poderes independientes, ¿no? La República, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Pero bueno, están tratando de someter el Poder Judicial, básicamente con la tentación no solamente de ampliarle su periodo de mandato al presidente de la Suprema Corte, sino también de extender el periodo de todos los magistrados. Que todos son, ¿cómo escogieron esos magistrados? Esos magistrados, la gran mayoría, fueron electos anteriormente. O sea, sin embargo, ya este presidente le ha tocado ya el proponer, que obviamente la Cámara que él controlaba ha ratificado a los jueces, a los magistrados que él ha necesitado poner. Inicialmente, él quería ampliar el número de magistrados precisamente para poder controlar el Tribunal Supremo. Sí.
Sin embargo, no fue necesario porque para la gente que no es de México, ¿no? Existe un organismo similar a lo que es la OFAC en Estados Unidos. Aquí en México es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Entonces, perdón. Eres tú. Ya sabes que estamos en pandemia y estamos en tema de home No, y office. Mercurio está en retrógrado, pasan esas cosas, se meten ruidos. Sí, es un tema de pandemia. El asunto en esto es a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, por ejemplo, han abierto carpetas de investigación sobre magistrados y de repente, ya sabes, se filtra la información y se da a conocer que van sobre X magistrado, ¿no? Y entonces el magistrado prefiere renunciar y entonces deja el camino libre. Así, de esa forma, pues obviamente están logrando doblegar voluntades tanto de los integrantes del Poder Judicial, diferentes jueces, incluso ya hasta magistrados de la Suprema Corte de Justicia, como diputados, ya sea diputados en las legislaturas locales o en la legislatura federal. Entonces, pues obviamente estas personas van por todo. Ellos han invertido, el grupo de Sao Paulo ha invertido muchos años para poder en el 2018 hacerse del poder en México, y obviamente pues no van a dejar que las cosas sucedan simple y sencillamente cruzándose de brazos y respetando la voluntad popular, ¿no? Entonces sabemos que van a hacer uso de todo tipo de argucias, legales o no, para imponerlas de hecho, como pasó en Venezuela, donde una serie de situaciones que se forzaron por la Asamblea Nacional previa a que cambiaran, ¿no? Aunque no fueran legales, No, y aunque es no que ellos, antes de que asumiera la nueva asamblea, o sea, la asamblea del 2015, Diosdado, precisamente escogieron a última hora, el último día de sesión, escogieron a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, precisamente, que han sido fundamentales para legitimar, por decirlo de alguna manera, todo lo que hace la dictadura. Por eso, y que violentaron los procesos, porque esos magistrados fueron electos violentando los procesos, realmente no son magistrados, pero por el otro lado, con la invalidación que hicieron de los dos diputados para evitarles tener la mayoría calificada en Venezuela, pues le quitaron las facultades por el número de votos a la Asamblea Nacional para que pudiera rectificar esos tipos de decisiones. Bueno, cosas de esas estamos esperando acá y peores, ¿no? Aquí se han formado ya los comités de defensa de la Cuarta Transformación, como en Cuba, los comités de defensa de la Revolución. Lo que hemos visto aquí en México es que han aplicado más de 20 años de experiencia que tienen en Venezuela, los han experimentado acá. Entonces, digamos que han hecho una especie de manual de mejores prácticas, y todo aquello que les ha dado resultados más contundentes en Venezuela, algunas cosas allá tardaron 15 años sin implementarlas, aquí las implementaron desde el primer año, ¿no? Sí, fueron mucho más rápidos, yo Estamos siempre viendo lo que va a comento. seguir. Disculpa. Fueron mucho más rápidos que en Venezuela. Sí, es muchísimo más rápido, ¿no? Y obviamente nosotros estamos súper al pendiente de lo que está pasando en Perú, ¿no? Porque todavía parece ser que lo que va a pasar en Perú, bueno, va a ser terriblemente todavía mucho más radical, ¿no? Por las características que está dando Castillo, y que pues evidentemente vemos ya muy poco probable que eso se pueda echar para atrás. Ya pues obviamente quedará en manos del pueblo peruano. Así que va a pasar, pero lo que no cabe duda es que se está conformando un gran bloque latinoamericano. Sabemos que los que están en la mira ahora son los colombianos, y muy seguramente después van por Brasil de nuevo, ¿no? Entonces, pues no nos queda más que a los que creemos en la democracia, a los que creemos en el libre mercado, a los que creemos en las libertades individuales, a los que creemos en el respeto del espíritu republicano, de la división de poderes, pues unirnos, ¿no? Entonces es fundamental esto que tú estás haciendo, Pati. La verdad te felicito, porque ustedes podrían simplemente centrarse en Venezuela y ya. Es una cosa muy importante lo que estás haciendo tú. No solamente tú teniendo esa visión, sino transmitiéndosela a todas las personas que te escuchan en tantas partes del planeta, porque te escuchan en varios continentes, te escuchan en Asia, te escuchan en África, te escuchan en América del Norte, del Centro, del Sur, en Europa, ¿no?
y es una cosa muy importante lo que está haciendo. Yo creo que el siguiente paso tendría que ser que haya una gran unión entre varios de ustedes, los comunicadores más importantes de México, que son 4 o 5 los que realmente están haciendo la lucha. Eso es ¿no? fundamental. Estamos en lo Y mismo. ojalá que haya mucha comunicación entre ustedes. Ojalá que me encantaría que así como tú con Jaime Bailey, de repente hacen muy buenas mancuernas. No coinciden en todo, por supuesto, tienen puntos de vista divergentes. Pero y de nos repente, respetamos. pero es importantísimo que continúe esto. Y obviamente que las personas que te escuchan, que en su gran mayoría son personas que tienen la visión puesta en lo que sucede en Venezuela, bueno, pues también que nos demos cuenta que esto nos está afectando a todos, ¿no? A todos. Y bueno, es que somos, yo creo que los periodistas que somos militantes de la libertad, no de ningún partido, ni de centro, ni de izquierda, ni de derecha, simplemente militantes de la libertad, tenemos que unirnos en esto para difundir la información, porque el papel del ciudadano es fundamental y eso es lo que nosotros tenemos que explicarle a la gente, Francisco. Es el ciudadano el que tiene el derecho, pero también el deber. Es correcto, y que no va a haber ningún gran mesías que vaya a venir a resolver las cosas. No. El tema de Venezuela, durante muchísimos años estuvieron esperando los venezolanos a ver si venían los americanos a resolverles el problema, estaban esperando a ver a qué hora iban a llegar las tropas, los marines, a poner orden, etcétera. Eso está pasando ahora en México. La mayoría de la gente en México sigue esperando a ver, es que los Estados Unidos no van a permitir tal cosa. Digo, por favor, señores, esto ya ha pasado en México, esto simplemente ya lo vivimos en los 70s y en los 80s, es increíble que lo estemos volviendo a vivir, pero pues eso de alguna forma se entiende porque hay muchas generaciones que ahorita están votando, que están inmersas en una ola global, ¿no? De libertaria, de romanticismo con el socialismo, que ni siquiera entiende que estos señores ni siquiera son socialistas. Aquí, por ejemplo, el caso de nuestro presidente ha estado en contra completamente de lo que sería en Venezuela el CNE, aquí es el INE, el Instituto Nacional Electoral. Los han atacado a su presidente, cuando el presidente actual, Lorenzo Córdoba, su padre fue uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano. ¿Se me explicó? Entonces, tú dices, bueno, es que los propios comunistas y la gente realmente socialista a nivel mundial, se deslindan y dicen, es que eso que está pasando en México, eso no es socialismo. O sea, eso es igual un poquito que lo que pasó en Venezuela, es un gobierno de ineptos, un gobierno de tal, pero no son realmente ideas. Ellos podrán de repente, porque así les gusta mimetizarse y estar todos inmersos en la internacional socialista y todo lo que tú quieras, pero no tiene nada que ver estas ideas, entre comillas, socialistas que nos están proponiendo de lo que pueda haber en Noruega, de lo que pueda haber en Suecia, de lo que pueda haber en Francia, ¿no? Estamos hablando, suena muy agradable para ciertos ámbitos hablar de socialismo y de esa forma reciben una cierta aceptación, sobre todo en otros ámbitos donde si es socialismo, claro, no nos extraña que tengan críticas, no nos extraña que sean rechazados. Aquí la cuestión es que no se le está rechazando por socialistas o por comunistas, sino por ineptos, por ladrones, porque están haciendo una serie de vínculos con el crimen organizado. Hoy visitó Kamala Harris a México y se dio a conocer por ahí un memorándum que le pasaba a la CIA a Kamala Harris señalando algunos de los riesgos fundamentales de lo que está viendo en México. Ellos señalan que el 30% del territorio nacional está en manos del crimen organizado. Yo creo que es mucho más allá de eso. Yo creo que realmente estamos arriba del 40%. Pero ya están hablando que el 40% del territorio está en manos del crimen organizado, sobre todo a nivel municipal, que es el que tiene mayor contacto directamente con la gente. Ya es una cosa verdaderamente preocupante. Y yo creo que en ese sentido, claro, sí será una preocupación de seguridad nacional para Estados Unidos, pero definitivamente no podemos estar esperando a que va a haber alguna intervención y que van a dictar leyes y que van a dictar ahora las cosas. Claro, va a haber presiones, ¿no?, de Estados Unidos, pero finalmente va a haber pactos. Así como se pudo convivir con Noriega mientras fue conveniente, y así como se puede convivir con muchos dictadores mientras sean convenientes. Sí, porque Estados Unidos lo que tiene que proteger es que eso no permee hacia acá, ¿no? Entonces,
Estados Unidos protege a Estados Unidos. Ese es el tema. Y entonces... Y siendo muy realistas, al mexicano promedio no le preocupa qué está pasando en Nicaragua, o en Guatemala, o qué está pasando en Belice, que están en la frontera con México. Es la verdad. O sea, la gran mayoría, si tú le preguntas, el 99% de los mexicanos no te puede decir quién es el presidente de Guatemala o quién es el primer ministro de Belice. ¿Te explico? Ni siquiera saben qué tipo de sistema de gobierno tienen. Nadie sabe si están ahorita en un péndulo, ¿no? Si en ese momento están los socialistas o están los libertarios o quién está. ¿Me explico? Pues eso mismo obviamente sucede en Estados Unidos. La mayoría de la gente en Estados Unidos, del poblador normal, no tiene la más remota idea de lo que está sucediendo en México, en Venezuela, en Nicaragua, en Colombia, en Perú, y les da igual. Es así. Bueno, Francisco, espero que estemos en contacto con más frecuencia, porque el tema la verdad es que es muy importante. Hay que difundirlo y punto. Gracias. Y como tú lo que dijiste, que le quede claro a la gente que la solución somos nosotros, está en nuestras manos. Nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros dejemos de hacer. Es así. Gracias, Francisco von Raffel. Vamos a un corte y ya regresamos.